Es un honor estar con ustedes, es un gusto saludarles desde Lima, Perú, a todos los estudiantes de diversos países. Vamos a iniciar la clase rápidamente. Aquí tengo el PPT. ¿Me comunican si ven el PPT bien? ¿Está bien? Ok, Sí, creo señor. que sí, ¿verdad? Excelente, gracias. Como dijo eh, Leticia, vamos a tomar dos clases sobre la situación, sobre Biblia y niñez, y hoy vamos a estudiar la situación de la niñez en la Biblia. Y para eso vamos a tener tres espacios específicos, y la primera es la niñez en el Antiguo Testamento. Eh, en el Antiguo Testamento podemos señalar que se aborda la niñez en la Biblia desde el tema de la alianza, así como Dios hizo alianza, ¿no? En hebreo, berit, eh, con el pueblo, entonces los niños están incluidos en la alianza y también están incluidos en el cumplimiento de la Torá. La concepción que se tiene eh, del Antiguo Testamento en relación con la niñez pertenece a las creencias de la teología del Antiguo Testamento. Por supuesto que hay muchísimos textos, ¿no?, que nos muestran la importancia de la niñez en cuanto herederos o hijos. Sin embargo, desde todavía una visión adultocéntrica, ¿no?, se le ve a los niños como proyecto futuro para llegar a ser signos de Dios. Per se, el niño en sí no es considerado, ¿no? No es considerado dignificado o participante de cosas. Incluso textos como el Salmo 139, ¿no?, que nos muestra la maravillosa forma como Dios creó al ser humano, dignificaban a la niñez, pero no en su plenitud, ¿no? Por eso Xavier Picasa, en el diccionario de la Biblia, dice así, ¿no? Los niños solo se vuelven valiosos cuando alcanzan la edad para celebrar la liturgia de los adultos y cuando cumplan, ¿no?, estas prescripciones de pureza. Entonces ahí son valiosos, cumpliendo los ritos correspondientes, ¿no? Las niñas, en cambio, adquieren valor por su maternidad. En cuanto sean madres, van a ser muy valiosas, ¿no? Y entonces la valoración de la niñez en el Antiguo Testamento tiene dos aspectos, ¿no? La fecundidad es bendición divina, así en el Salmo 128, Proverbios 17:6, o premio de Dios en Éxodo 1:21. Y en segundo lugar, como un ser inacabado, en crecimiento, imperfecto, sin credibilidad, sin autoridad personal, hasta que pues llegue a la mayoría de edad y el padre le pueda dar, ¿no?, todas sus bendiciones para que el niño pues llegue a ser en plenitud un ser humano. Entonces ahora vamos a pasar a la situación de la niñez en el Antiguo Testamento, ¿no? Según las investigaciones, en el Antiguo Testamento existen textos importantes de la época patriarcal, ¿no? De la época de los patriarcas, perdón, que expresa la bendición y protección de Dios a la niñez a pesar de su situación de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, vemos el caso de Ismael, que prácticamente Abraham eh, realiza lo que hoy llamaríamos abandono de un niño, ¿no? Y a pesar de eso, Dios escucha la oración de Ismael y lo acoge, ¿no? También en Éxodo 1:2, en el nacimiento de Moisés, vemos que el faraón
pidió a las parteras que maten a los niños varones y no a las mujeres, y Dios le protege a tal punto que su hermana, ¿no? Mira dónde va a caer en manos de qué persona, y era la princesa, ¿no? La hija del faraón, y le dice, yo te puedo conseguir una hebrea para que lo cuide, y es la misma madre de Moisés, ¿no? Entonces, que va a cuidarle, y el texto dice incluso le pagaba por eso, ¿no? En el Antiguo Testamento, un matrimonio no se concebía sin desear tener muchos hijos. Además, que las mujeres se casaban entre los 12 a 15 años. Algo muy chocante para nuestra cultura de hoy, ¿no? Así el niño era un don de Dios, como en Génesis 33:5. Tener hijos es una recompensa de Dios, como en el Salmo 127, Salmo 128. Y la esterilidad y la falta de hijos era una gran desgracia, como en el Salmo 31, un profundo oprobio y vergüenza, como en 1 Samuel 1:5, y era un castigo de Dios, ¿no? Eh, en el Antiguo Testamento, estimados alumnos, cuando se cometía el adulterio, el castigo era no tener hijos, ¿no? Como lo describe Levítico 20:21. Posteriormente vamos a recordar el caso de David, ¿no es cierto? Los hijos eran muy esperados desde la perspectiva de la continuidad de la familia, que en hebreo se decía Bet Ab, ¿no? Casa del padre, y el linaje, ¿no? La descendencia, el linaje era muy importante, como lo describe 1 Samuel 4:20, 2 Samuel 18:18. Si una mujer tenía muchos hijos, es más bendecida, ¿no? Y eso trae autoridad al padre o jefe del clan, ¿no? Que se llamaba Betab. Los hijos son la corona de los ancianos en Proverbios 17:6. Por lo tanto, eh, es muy importante señalar estos datos del Antiguo Testamento, ¿no? La primogenitura en el Antiguo Testamento era muy valorada, como lo señala Roland de Vaux en su famoso libro, que es un clásico de las ciencias bíblicas del Antiguo Testamento, Instituciones del Antiguo Testamento. El primogénito, dice Roland de Vaux, gozaba de ciertas prerrogativas. Mientras vivía su padre, tenía la preferencia entre los hermanos, como en Génesis 43:33. A la muerte de su padre, recibía el doble de la heredad, según Deuteronomio 21:17, y era cabeza de la familia. Y esto también quiero señalar algo, ¿no? Entonces, estas familias que estaban, lo que hoy llamaríamos familias extendidas, ¿no? En este grupo que se llamaba Betab, Casa del Padre, había un jefe de familia. A la muerte del padre era el primogénito, y no la esposa, ni la hija, sino el jefe de familia a quien había designado su padre. Si no tenía ningún hijo varón, no podía designar a una mujer, podía designar a su hermano, por ejemplo. Y siempre tenía que ser un hombre. Entonces, estas Betap pertenecían a un mishpajá, a un clan, y estos clanes pertenecían a una tribu, a una tribu de Israel, y estos pertenecían al pueblo de Israel, ¿no? Era así el sistema de familias del Antiguo y también del Nuevo Testamento, por supuesto. Eh, Según este libro, Al paso de los niños, que una aproximación de la teología espiritual, ¿no? Aunque por falta grave el primogénito podía perder la primogenitura como
Rubén perdió la primogenitura por practicar incesto en Génesis 35:22 y otros textos, como en Génesis 49, Primera de Crónicas, se podía vender la primogenitura, como lo hizo Esaú en Génesis 25:29-34. La ley protegía al primogénito, según Deuteronomio 21:15-17, porque era la pieza fundamental para seguir el linaje o descendencia. Es importante también notar que hubo un explícito mandato de Dios, el Señor Yahvé aborrecía los sacrificios de niños en Levítico 22:5. Este mandato muestra que las naciones y religiones circundantes practicaban este acto horroroso, ¿no? Aquí puse justo al dios Moloch, recibiendo de un padre, un niño. El sacrificio de Isaac muestra que Dios es un Dios de la vida, ¿no? Que no se llega a sacrificar. Los levitas eran consagrados como sustitutos de los primogénitos del pueblo, según Números 3, 12, 16. En los libros de Levítico, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, incluso en Jeremías, se encuentran reminiscencias de holocausto de niños ofrecido por habitantes de Jerusalén. Aunque era una práctica condenada explícitamente por la Torá y los profetas, emulando a los idólatras que sacrificaban a sus hijos ante el dios Moloch, dice el profesor Rafael Belda en este hermoso libro, Al paso de los niños, que tal vez es el mejor libro de niñez en español que se tiene actualmente, ¿no? Así, según Belda, el niño en Israel dependía muy estrechamente de su familia y los mayores debían proporcionar una educación severa, ¿no? Como lo señala Proverbios 13:24, incluso los libros judíos en Eclesiástico 22 y Eclesiástico 30, y la más rica posible respecto a la religión y su moral, según Proverbios 1:8, 6:20, 22:6, ¿no? La educación que recibían los niños era una educación severa, ¿no? Por ejemplo, hay un proverbio que dice, rómpele la vara en la espalda al niño, que no se va a morir, ¿no? También una práctica frecuente consistía en arrojar niños casi recién nacidos, el propio hijo, en las fosas que servían de cimientos para la construcción de una nueva casa. Eso está explícitamente en Primera de Reyes 16:34. Esta también era una práctica, no de la Torá, no de la ley judía, sino una práctica de pueblos circundantes de Israel que llegaron a practicarse entre los judíos. Por eso Rafael Belda dice así, visto así, da la sensación que el niño en Israel no tenía valor en sí mismo y como tal, sino que se le valoraba en tanto y cuanto sea beneficioso y útil para sus padres, bien para sacarles del oprobio, bien para servirles como personas adultas, bien para servirles de siervos y servidores en la ancianidad, ¿no? Esto lo dice la página 29 de este libro. Por lo tanto, la valoración de la niñez era muy diferente a la que tenemos hoy. La niñez era amado por un lado y por otro visto adultocéntricamente, donde la niñez podía ser propios de castigos, no tenían derechos y vulnerables a situaciones adversas. Y si el niño estaba contra el padre, era algo impensable, según la ley, al hijo contumaz y rebelde que no obedecía a los padres, se le tenía que matar sacándole afuera a pedradas, ¿no? Así dice la ley. ¿Cómo, siguiendo con la situación de la niñez en el Antiguo Testamento, cómo se transmitía la fe a los niños? Según Deuteronomios 4:6 y 6:4-9, que se llama Shema Israel, los hebreos narraban a los hijos la historia de la salvación del Señor para que se afirme su identidad como pueblo de Dios. Los hijos eran partes de la familia extendida, considerados, según Salmo 128:3, retoños del olivo alrededor de la mesa, ¿no? Qué hermoso, que daba su fruto con la repetición de las escrituras. El método de enseñanza era repetirles una y otra vez
No existían escuelas hasta muy posterior del Antiguo Testamento. En la época persa se cree que ya se hicieron las sinagogas, o sea, estamos en el siglo V antes de Cristo, cuarto antes de Cristo, ¿no? No existían escuelas ni sinagogas, entonces todo se hacía en casa. En la casa era el trabajo, en la casa era el centro educativo, en la casa se compraba la ropa, no se iba a un supermercado, ahí se compraba la ropa, y en la casa también se tenía un lugar como centro de salud, no había lugares especiales de salud, todo era alrededor de la casa. Los especialistas a eso llaman la personalidad diárica, la personalidad que se basaba en el grupo de la familia. Como explica Belda, en Israel los niños se convierten en los primeros receptores de la fe de los adultos. Ahora, estas dos cosas, la Torá y nuestros hijos, están relacionados entre sí para siempre. Juntas, ¿no? La Torá y los hijos, juntas, son la garantía de nuestro pacto con Dios y nuestras posesiones más queridas. Y así es como hasta hoy a los niños de Israel se les enseña desde muy pequeños a escuchar la palabra del Señor, la Torá. Eso lo dice en el Midrash Rabán sobre Cantar de los Cantares, del capítulo 1, verso 4, y que está citado en el libro de Rafael Belda, ¿no? Esto es una cita de un Midrash de la antigüedad judía. Los niños de Israel son hijos de la promesa, los niños de la alianza que crecen conociendo la Torá, son el recuerdo visible de la Torá y el cumplimiento de la ley en sus vidas. Según la Mishnah, un libro del año 170-180 después de Cristo, que recoge lo que hacían los judíos en el siglo I, según la Mishnah judía, los niños eran criados varones por sus mamás hasta los 8 años. A los 8 años en una ceremonia se lo entregaba a los papás para que todos los días le enseñe la Torá y a los 12 años puedan pasar el bar mitzvah, ¿no? O la ceremonia de ser hijo del pacto. Entonces aquí hay todo una enseñanza de la fe muy importante. En el libro de Números, ¿no? Se encuentra la valoración de los niños ligados a la Torá. Cuando los israelitas tienen que marchar al combate del enemigo, construyen ciudades de refugio donde ponen a salvo a sus pequeños, ¿no? Números 32, 16 al 26. Los niños no podían guerrear, pero sí orar. Ellos también estarán incluidos en el culto del Señor, en Éxodo 10, 24. Los niños son eficaces intercesores para mover el corazón de Dios, en Joel 2, 16. Dios no es indiferente al grito del niño, ¿no? Eso lo demuestra la historia de Ismael. La pequeñez y la infancia, realidades humanas que podrían provocar el menosprecio, ¿no? Por la vulnerabilidad. En 1 Samuel, por ejemplo, 16, 4 al 12, y también causaba el desprecio, ¿no? Como en 1 Samuel 17, 32 al 33. Pero para el Señor los niños eran una opción preferencial de amor y ternura. Así el Señor es protector de huérfanos, defensor de sus derechos, en Éxodo 22, 21, en Salmo 68, 6, y sabe manifestar su ternura en Salmos 11, 14. Entonces, queridos alumnos, aquí tenemos pues estas prescripciones de los niños que son muy importantes. Se les toma como personas que pueden ser capaces de orar, ¿no? No pueden, no, todavía no tienen la fuerza de guerrear, sino orar. Y el estado de la niñez ha inspirado alabanza, ¿no? Como en el Salmos 8.2, ¿no? De la boca de los niños y los que maman, fundaste la fortaleza, ¿no? El profeta Isaías muestra a sus hijos un amor de madre
que amamanta a sus pequeños, consolándoles junto a su pecho, llevándoles en sus brazos y acariciándoles en sus rodillas, ¿no? En Isaías 66, 10, 13, compara el amor de Dios con Israel con el amor de una madre que le lleva, que le amamanta los pechos, que le consuela, que le, que le abraza al bebé y lo acaricia en su rodilla, ¿no? Esto es hermoso. Cuando Job dice, no, maldito el día que mi padre me puso en su rodilla, eso también es una reminiscencia de la antigüedad. Cuando los niños nacen, es un lugar de mujeres, ¿no? El nacimiento es un lugar de comadronas, de mujeres, de la mujer que va a dar a luz y puras mujeres, ¿no? No existen hombres en ese acto. Y cuando nace, al niño lo ponen en el suelo y el papá lo recoge del suelo, lo pone en su rodilla. Eso es como la partida de nacimiento, ¿no? Este es mi hijo. Esa es la partida de nacimiento de la antigüedad. A eso Job dice, maldito el día en que mi padre me puso en sus rodillas. El estado de la niñez, ¿no? Entonces, Israel es el niño satisfecho y colmado de amor en Salmo 130. Por lo tanto, estas prescripciones nos hacen ver, estos textos nos hacen ver el amor que tiene Dios con la niñez en el Antiguo Testamento. Y antes de seguir describiendo ya esto que viene, ya lo voy a hacer para la parte segunda. Voy a describir algunos datos del Antiguo Testamento que son importantes para que entiendan la niñez, que se ha estudiado pues justamente en el siglo I, ¿no? Miren, la situación de los niños eh, en las culturas contemporáneas de Israel era peor que la situación de los niños en Israel. Y esto es gracias a la ley y gracias al pacto. Por ejemplo, mientras que ya hemos visto acá, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos señalado cómo los niños eran, cómo se transmitía la fe a los niños, ¿no? Desde niños se les enseñaba, se les repetía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, etc. En la antigüedad, los niños no eran sujetos de la educación, salvo poquísimas personas. Así que hay una diferencia tremenda entre la educación hebrea y la educación de los pueblos asirios, babilónicos o neobabilónicos posteriormente, persas, griegos y romanos. En el Antiguo Testamento, los niños son educados, mientras que en, en el pueblo hebreo, mientras que eh, en los pueblos de alrededor, ¿no? Del próximo oriente de Israel, no educan a los niños, salvo algunos, ¿no? Que tienen los hijos de los reyes, etcétera. Pero en una familia común no se educa a los niños. En cambio, en Israel sí, ¿no? Ahí hay una diferencia. Segundo, como hemos señalado acá, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, que algunos niños, ¿no? Eran, desgraciadamente, entregados al dios Moloch en una ceremonia, tenía que ser un primogénito, ¿no? Por ejemplo, no había lluvia, y entonces, según la religión de la antigüedad, pues el dios Moloch pedía la sangre de un bebé, lo quemaban vivo a este niño y estas prácticas terribles que están
denunciadas, ¿no? Acá en Levítico, en Segunda de Reyes, en Crónicas, y Jeremías también, ¿no? Eh, Son terribles. Dichas prácticas en la fe judía no existen esas prácticas. Tampoco esta práctica, ¿no? De arrojar niños casi recién nacidos en las fosas donde servían de cimiento de construcción. Estos son prácticas de culturas de alrededor de Israel, ¿no? Como las egipcias, babilónicas, etcétera. Pero en la Torá y en el pacto no se practica tampoco. Otras prácticas que se conocen, ¿no? Que eran, por ejemplo, como matar niños recién nacidos, que desde la época griega y romana va a ser muy común, o botar hijos a la calle, ¿no? Que también en la época romana va a ser muy común, no practicaban los judíos. Gracias a la ley de Dios y, y al pacto que habían hecho con Dios. Pero en la antigüedad la niñez era muy vulnerable, morían muchos en el nacimiento, antes de los 16 años, según los estudiosos, los antropólogos de la Biblia que han estudiado los, los cementerios de la antigüedad, muestran que una gran mayoría de niños morían antes de los 16 años por diversas enfermedades y ser niño estaba en una situación muy vulnerable. Entonces, a pesar de esta situación, ¿no? La niñez en el Antiguo Testamento, a comparación de los pueblos contemporáneos de Israel, es una mejor trato, una mejor situación que la de los otros pueblos. Los niños hebreos eran educados, eran anhelados, sí eran castigados, ¿no? Algo que hoy no se practica, el castigo físico y humillante, eso sí, está clarísimamente en Hebreos, perdón, en Proverbios, ¿no? Estos textos de la vara, hay que corregirlos porque amamos al niño, hay que disciplinarlos, incluso estas interpretaciones han venido hasta nuestras culturas latinoamericanas y hay muchos padres, madres y cuidadoras eh, en familias evangélicas que siguen practicando esto, porque Proverbios lo dice así, ¿no? Entonces, algo que yo como eh, un teólogo, un biblista que me he dedicado, eh, ya son muchísimos años a la investigación de la niñez en la Biblia, creo que no debe ser así, porque justamente en la próxima hora y la próxima clase, cuando veamos el trato de Jesús con los niños, hay un cambio también con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí, al niño se le castiga, al niño se le hace una educación rigurosa, el niño tiene que trabajar y como dice Gálatas 4, verso 1 y 2, ¿no? El apóstol Pablo justamente está sacando ahí el pensamiento judío de su contexto, dice, mientras, aunque el niño es heredero de todo, ¿no? Es el primogénito heredero de todo, o sea, incluso no tiene ni siquiera hermanos, puras hermanas, puede ser heredero de todo lo que tiene su padre, en nada cambia de un esclavo mientras es niño, hasta que su padre, sus cuidadores le dicen ya eres adulto, pero mientras es niño, es considerado como un esclavo. Eso también es cierto, en el Antiguo Testamento los niños son considerados servidores, es más, las palabras hebreas de niños, ¿no? Que encontramos son sinónimos de esclavo, igual que las palabras griegas de niños. Eh, Algunas palabras griegas como pais, por ejemplo, que es un niño de 7 a 14 años, es sinónimo de esclavo.
¿no? Siendo del pueblo judío. ¿Por qué? Porque el niño tiene que trabajar, tiene que ayudar, tiene que servir la mesa, ¿no? En cambio, hoy nosotros servimos la mesa y el primero que come es el niño. No, en la cultura de la antigüedad, en las culturas antiguas, no. Los niños sirven a la mesa, son los últimos en comer. Entonces, hay diferencias, por supuesto, en la situación de la niñez que hoy tenemos con el Antiguo Testamento, pero quiero señalar que era mejor ser un niño hebreo y judío que un niño egipcio, que un niño babilónico, que un niño asirio, que un niño persa, que un niño griego, que un niño romano. Eh, y sobre todo si pertenecías a la población común y no eras de la clase alta, que ahí los niños sí eran cuidados, aunque no necesariamente totalmente por sus padres, que ya vamos a llegar en la próxima clase y el próximo sábado a estudiar con fuentes historiográficas y bíblicas ese tema, pero ser niño en el Antiguo Testamento era y pertenecer al pueblo judío era mucho mejor que ser niño en Egipto, que ser niño en Babilonia, que ser niño en Asiria o en épocas de Sargón, primero, etcétera, que la violencia era terrible. Y si nos parece muy fuerte los castigos en Proverbios a los niños con la vara, o es el texto más difícil es rómpele la vara en su espalda, no se va a morir, ¿no? Si nos parece muy fuerte eso, era muchísimo peor en otros eh, lugares. Bueno, hasta aquí he querido iniciar esta parte de la niñez en el Antiguo Testamento y quisiera dejar, ¿no?, el espacio de preguntas. Adelante. Y también ustedes pueden leer con detenimiento los textos bíblicos que he citado en el PPT, ¿no? Así ustedes pueden uno por uno leer el texto en una clase como la que tenemos, justamente por eso subimos el material, no tenemos el tiempo para leer todos los textos bíblicos, que sería, nos llevaría mucho tiempo. Bueno, también lo pueden hacer a través del chat o levanten la mano y se les va a abrir el micrófono. Adelante, por favor. Docente Josías, Nancy Cayuco tiene dos preguntas. Una es ¿qué significa Torah? Y la otra, ¿quién era el dios Moloch? Gracias. Queridos alumnos, Torah viene pues de, en hebreo, Torah es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa es la Torah, ¿no? La Torah es lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los judíos le llaman Torah, que nosotros traducimos la ley, ¿no? Pero no toda la Torah es de la ley. Para los judíos la Torah es más que la ley, enseñanza. Según Maimónides, en el siglo XII después de Cristo, agarró toda la Torah, ¿no?, todo Génesis, de Génesis a Deuteronomio, y encontró 613 preceptos. Y es muy común cuando ustedes leen, entran en internet, ponen 613 preceptos en hebreo, ¿no? 613 mitzvot. Y el primer precepto sería el de Génesis, fructificados y multiplicados, o sea, tener hijos, ¿no? Cosa que hoy en día nosotros lo vemos eh, con mucho cuidado porque no podemos tener tantos hijos por la situación económica, etcétera, ¿no? El dios Moloch no sabemos exactamente de dónde proviene, ¿no? Se ha investigado esto, pero sí se sabe que en época de los asirios, ¿no?,
recuerden, cuando mm, Amós está predicando, estamos en la época de los asirios. Justamente Jeremías, por ejemplo, está entre la época de los asirios y la época de los neobabilónicos, ¿no? Entre los babilónicos, los asirios, los neobabilónicos, había un dios, así como, por ejemplo, eh, Astaret, que era una diosa, como Baal, que era un dios. Había muchísimos dioses, mayormente estos dioses tenían sus esposas, ¿no? Astaret es la esposa de Baal, eso también es muy importante conocerlo. Los hombres parece que creaban dioses viendo sus relaciones, ¿no? Los dioses tenían esposas, hijos, etcétera. A veces también el dios le sacaba la vuelta a la esposa, tenía un hijo extramatrimonial, ¿no? Y así, ¿no? Entonces sabemos que había un grupo de personas que creían entre los neobabilónicos y los asirios en este dios Moloch, que era un dios de la cosecha, de la lluvia, de la fertilidad. Entonces, cuando no llovía, creían que matando a un niño primogénito, se calmaba el dios y iba a venir la lluvia. Ese era el dios Moloch. Eh, gracias. Hay una pregunta, creo, en el chat. Hay manitos levantadas, profe. Ah, En ya. su orden está Larry Jara, después Rolando y hay otras Dale. preguntas en el chat. Eh, Buenos días con todos. Una consulta. Usted comentó que en la cultura judía del Antiguo Testamento, y me parece que hasta estos días, a partir de los 12 años los niños se convertían eran considerados hijos de la promesa, ¿no? Sí, Y había hijos del pacto. un ritual, ¿no? Que era el Bar Mitzvah. Mi consulta es, en Occidente, en la actualidad, ¿es necesario, sería recomendable que en las iglesias se hicieran ese tipo de rituales o no? Gracias. Gracias. Esto es muy importante. Y justamente en unos cursos que llevamos, eh, estudiamos un tema que se llama los judaizantes, ¿no? Como actualmente hay algunos hermanos que empiezan a, a celebrar la Pascua, el Pentecostés, incluso se ponen su kipá, ¿no? Yo justo acá tengo un kipá, cuando visité a la sinagoga judía me regalaron, pero no lo uso, lo tengo como material didáctico para los alumnos, ¿no? Y también tengo un shofar, pero no para celebrar Rosh Hashanah ni nada por el estilo. Rosh Hashanah, por si acaso, es cabeza del año, es el año nuevo judío. Eh, yo creo que no, en virtud de Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15, el Espíritu Santo dice, ¿no? Justamente este concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 está tocando el tema de lo que está preguntando nuestro hermano Larry, ¿no? Si nosotros los gentiles vamos a llevar las prescripciones como la circuncisión, etcétera, que también están descritas en Gálatas capítulo 5, en Romanos capítulo 11 por el apóstol Pablo. Y en Hechos capítulo 15 dice que el Espíritu Santo señaló, y esto los apóstoles enviaron un documento a todas las iglesias que no es necesario que nosotros llevemos los ritos judíos, solo nos pide cuatro cosas, ¿no? Uno, no estar en fornicación, no comer comida sacrificada a ídolos, que está también descrita en 1 Corintios 11, 1, ¿no? En adelante. En cuanto a los sacrificados de ídolos, dice el apóstol Pablo, ahí está. No comer sangre, así dice el texto bíblico, ¿no?
Entonces, y evitar todo asunto de idolatría, ¿no? Porque la sangre estaba vinculada a la idolatría, justamente, como por ejemplo, en época romana, habían festividades donde empezaba la festividad sacando la sangre al toro, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas cosas están prescritas en Hechos y ahí dice claramente que al Espíritu Santo le pareció. Entonces, no es necesario que nosotros llevemos las festividades, pero sí es necesario estudiarlas para comprender el Antiguo Testamento y para comprender muchas cosas del Nuevo Testamento. Estudiarlas, conocerlas, sí, pero no somos, somos gentiles que nos hemos convertido a Cristo y no debemos judaizarnos a mi criterio. Eso es lo que yo pienso y pienso que tiene fundamento bíblico, ¿no? Por ejemplo, en Colosenses, que nadie os juzgue de luna llena, ¿no? Luna llena es de cada fiesta, pues, que iniciaba del mes era luna llena, que nadie, o de lo que tomas, y también en Hechos capítulo 10, sobre las comidas, ¿no? Cuando Pedro dice, jamás cosa inmunda entra a mi boca. Por supuesto, es un judío que tiene las prescripciones de kosher, ¿no? Que están en Levítico, pero esas cosas, pues, son prescripciones judías que no necesariamente tenemos que cumplir a nosotros, ¿no? Adelante con otra pregunta. Rolando. Rolando. Buenos días, profesor Josías, y a todos los compañeros, hermanos. Mi pregunta era la siguiente, ¿no? O sea, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, ¿no? O sea, ¿cómo podemos interpretar ese pedido de parte de Dios a Abraham? Excelente. Muchos han señalado, ¿no? Que Dios está siguiendo justamente como el dios Moloch que pide primogénitos y otros, ¿no? Pero lo que debemos interpretar es el desenlace de la narración bíblica, ¿no? La narrativa bíblica, ¿no? Ahí Isaac y Abraham están caminando, ¿no? Es muy lindo leer el Targum. El Targum es la versión aramea de ese texto, que también ya está traducido en español. Justo acá tengo un Targum en mi mano, el Targum de Números. Y así hay el Targum de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Targum solamente existe de Pentateuco, por si acaso, las traducciones de la Biblia arameas en el Targum del Pentateuco, ¿no? Y esto fue hecho por Miguel Pérez Fernández. Ya existe los 5 Targums. Antes solamente existía hasta en Números, ya Deuteronomio terminó de salir el año pasado en la biblioteca midráshica de la editorial Verbo Divino, ¿no? Entonces, les explico, ¿no? El desenlace de la narración muestra que Dios es un Dios de la vida y no de la muerte ni de sacrificios de niños. La narrativa, como se describe justamente, la narrativa es el enfoque de lo que en la narratología se llama, ¿no? ¿Cuál es, pues, el final del episodio, ¿no? En el final del episodio vemos que Dios es un Dios de la vida y yo creo que esto es muy aleccionador para diferenciar, ¿no? Mientras que otros dioses te piden a tu hijo para que lo mates, yo soy un Dios de la vida. Pero justamente se hace toda la trama narrativa, ¿no? De que parece que Dios, Yahvé, es igual que los otros dioses, pero al final
Dios es el Dios de la vida que protege y por eso hay un carnero preparado, Jehová Jireh, ¿no? Yahvé Jireh, y el ángel que le dice no vas a tocar al niño porque Dios justamente protege al niño, protege a la vida del niño. Eso creo que debemos leerlo desde la narrativa bíblica en el desenlace cuando Dios es Dios de la vida, ¿no? Y creo que había unas preguntas en el chat, ¿no, querida hermana? Sí, señor. Entonces, hay una pregunta de Tatiana Ramírez. Dice que ¿hasta qué edad eran considerados niños? Muy buena pregunta. En el Antiguo Testamento, la mayoría de edad lo dan los adultos. Los biblistas han estudiado esto, ¿no? Y los, los términos de niños más comunes son el máximo de edad, ¿no? Tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, es hasta los 14 años. Hasta los 14 años, el término hebreo, sea en el Antiguo Testamento, cuando nos hablan de los niños, ¿no? Son 14 años. A partir de ahí ya no se considera niño, pero tampoco adulto pleno, ni mayor de edad pleno. La mayoría de edad, ¿no? Por ejemplo, en Juan capítulo 9, ¿no? Dice, edad tiene ya para contestar. Y según los estudiosos, es a partir de los 30 años. Hay como un espacio, ¿no? Hasta los 14 años se le consideraba niño, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, por los términos hebreos y griegos, y después hay como una lucha para ser adulto considerado, y que esto justo venía solo de los padres, según Gálatas 4, 1 y 2, y también, ¿no? En Juan 9, en el ciego de nacimiento, edad tiene, ya es adulto, ya pasó los 30 años y el padre ya le dio la capacidad de responder por sí solo, ¿no? Eso podría decir, entonces, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se les considera niños hasta los 14 años. La siguiente pregunta, profe, es si podría recomendar alguna bibliografía. Gladys Méndez hace esa solicitud. Gladys, yo puse toda la bibliografía en el sílabo. Está una bibliografía amplísima de niñez. Voy a verificarlo bien y si no, pues les envío. Yo tengo documentos de bibliografía listas para poder enviarles y que ustedes también se empiecen a empapar. Desgraciadamente hay pocos libros de niñez tanto para el Antiguo y Nuevo Testamento, pero poco a poco están saliendo libros sobre niñez en la Biblia, que cuando yo empecé a estudiar el tema de niñez lo hice hacia el año 2008. El mejor diccionario en español que existía ese tiempo, el nuevo diccionario bíblico de certeza, ese color blanco enorme, ¿no? De 1000 y tantas páginas, ni siquiera tiene el término niño en ese diccionario, ni siquiera, ¿no? Es increíble. Pero ahora sí ya existen, felizmente, ¿no? Artículos, trabajos, ¿no? Gracias a Dios. Profesor, está Daniel con la mano levantada y María Angélica también. Adelante, Daniela. Uy, tenemos que terminar ya para pasar a la otra parte. ¿Qué tal, profesor Josías? Buenos días con todos. Daniela, adelante. ¿Cómo está? Mi pregunta más iba centrado al tema de la primogenitura. En el caso de que un niño nazca con, por así decirlo, con deficiencias físicas, ¿cómo se manejaba eso en la cultura israelita, ¿no? Porque entiendo, por ejemplo, otras culturas, como la cultura Grecia de los espartanos, así, que si tenía deficiencias físicas, como que no lo consideraban, ¿no? ¿Cómo era en la cultura israelí?
En la cultura judía no practicaron el infanticidio, la matanza de niños por su teología de la creación. Dios ha creado todo perfecto y se ha creado la vida, por lo tanto no se puede matar a un niño. No practicaban el infanticidio como en otras culturas, a pesar que el niño podía tener dificultades físicas, no practicaba. Incluso posteriormente, en la ley, por ejemplo, ¿no? En Levítico, etcétera, los enfermos, con deficiencias físicas, por ejemplo, cuando ya se describe para el sacerdocio, etcétera, no pueden ejercer, sí, el sacerdocio, pero no los matan, no se practica, eso no está, y eso explícitamente hay estudios, pero no tengo en español esos estudios, están en inglés. Hay un famoso estudioso que hizo 10 tomos de, eh, en alemán inicialmente, y ahora gracias a Dios que está en inglés, porque si no ya casi imposible, 10 tomos de cada versículo de la Torá, lo explicó desde el punto de vista judaico, ¿no? Desde la exégesis judía, y es muy útil. Ahí se encuentra esos datos, pero no, en español casi no tengo, ¿no? Eso. Voy a poner ese último documento, lo encontré recién el año pasado, estuve leyendo, es impresionante. ¿Alguna persona más tenía la última pregunta para irnos ya al otro? Porque ya se está haciendo tarde. Realmente quedaron otras preguntas en el chat, profe, y hay 2 personas levantadas las manitos, María Angélica y Verónica. Rapidito, por favor. María Angélica. Buenos días, maestro Josías, buenos días a todos los presentes. Solamente es un alcance frente al día de hoy. Pues considero que todos los que de alguna manera trabajamos con niños debemos tener una buena relación con los padres o con quienes estén a cargo de ellos, pues cuando decían en la exposición que había una transmisión de fe, de la fe de los adultos, pues los niños son los primeros receptores de la fe de los adultos. Considero que hay que hacerles ver esa importancia en la vida de los niños para que los adultos se den cuenta de lo importante que es que estén instruyendo a los pequeños desde la fe y todos los demás aspectos que necesitan para desarrollar una vida positiva y agradable al Señor. Gracias. Gracias. ¿Y Gracias. la otra persona? Verónica. Dice. Hermano, Dios le bendiga, de El Salvador. Sí, hermano, realmente todo lo que usted nos está, en la primera clase ahorita, ¿verdad? Es muy claro que en ese pasado hubo mucho maltrato, ¿verdad? Y hoy en día, lamentablemente, como usted dice, todavía está esto en las iglesias que están, como decía, unas religiones, ¿verdad? Agarran a los niños y eso uno lo observa, ¿verdad? El maltrato, tal vez hoy ya no así, pero realmente muchos pasamos unos maltratos, ¿verdad? Pero hoy en día estamos cambiando eso, ¿verdad? Cambiamos todo esto y aún en las iglesias, lamentablemente, todavía hay maltratos porque a veces uno observa los niños, ¿verdad? Como se dice, los niños actúan conforme los padres están en la casa, ¿verdad? Ellos son los reflejos, el reflejo. Y realmente para uno ser maestro de niños, pues realmente quitarle ese maltrato a los niños, creería yo que es muy difícil porque sería desde los padres. ¿Cómo estaría ahí, hermano? Sí, justamente ya cuando lleguemos al Nuevo Testamento y la propuesta de Jesús, vamos a ver que Jesús cambia esas relaciones de poder, de maltrato, a un buen trato. Así que yo les pido que esperen a la próxima clase. Acá hay una pregunta. ¿En la sinagoga había formación especial para niños o esta tarea solo se hacía en casa, especialmente hasta los 8 años? Por parte, como usted explicó. Muy buena pregunta. La sinagoga ya viene de la época persa y griega, ¿no? 400 años antes de Cristo recién,
y que va a llegar pues hasta el Nuevo Testamento. En la sinagoga, cada sábado, ¿no? Habían dos escuelas que también se los voy a explicar en la clase del Nuevo Testamento, ¿no? Hay un Bet HaMidrash y Bet HaSefer. El Bet HaSefer, ¿no? Casa de la repetición, está en la sinagoga. En la casa, de domingo a viernes, se le enseña en la casa. El papá le ha dado en ceremonia al hijo. Y el sábado lo lleva a la sinagoga, pero eso recién desde el siglo IV, del siglo III antes de Cristo. Antes de eso, solamente el papá. Esa es la diferencia. Muy bien. Y por último, por favor explique sobre y el tema de la vara. ¿Qué pasa con los niños hasta en cambio las niñas, muy buena pregunta, aprenden con su mamá hasta que se casen. Se casan a los 12, 13, 14, 15 años. No se dedican a aprender la Biblia en el judaísmo. Se dedican a aprender la comida pura e impura, participan de la Pascua, a aprender las velas, pero no a estudiar la Biblia. Las mujeres no estudian la Biblia en el judaísmo, solo los hombres. Esta visión también es machista, ¿no? Y las mujeres se les transmite la Torá en cuanto van a cumplir en comida y lo puro impuro en su menstruación y cosas familiares, la ley. Y no existe el bar mitzvah como de los niños, sino actualmente existe el bat mitzvah de las niñas, pero en la ley no existía. Así que las mujeres no estudiaban la Biblia. Y por último, me dice, ¿cuál es mi perspectiva de Proverbios? Mi perspectiva es que Proverbios de la vara, que hay que castigar, disciplinar, golpear a los niños, etcétera, ¿no? Que en hebreo se dice mushnar, pertenece a la teología del Antiguo Testamento. Pero nosotros somos cristianos. Hemos sido salvados por Cristo, Jesús nos salvó y Jesús no practica lo que está en Proverbios. Así como en la ley, ¿no? En Mateo capítulo 5 al capítulo 7, oísteis que fue dicho y yo os digo, Jesús crea nuevas prácticas con la niñez y ahí están los textos cuando Jesús se relaciona con los niños. En ningún momento pide que se les golpee, más bien los pone de protagonistas, de ejemplo, y que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Mi perspectiva teológica es que eso pertenece al Antiguo Testamento y hay una propuesta de Jesús sobre el trato a la niñez en el Nuevo Testamento. Muy bien, ahora paso a seguir la clase porque tenemos que avanzar. Muy bien, ahora vamos a estudiar la situación de la niñez en el siglo I, en el contexto del siglo I. Vamos a ver la cruda realidad que vive un niño. Como dice la profesora Carmen Bernabé Ubieta, de la Universidad de Deusto, era habitual en la cultura mediterránea del siglo I las siguientes prácticas, ¿no? Miren, hermanos, lo habitual. La exposición de niños. ¿Qué cosa es la exposición de niños? Botar a los niños a la calle. El infanticidio. Y también era habitual la esclavitud de los niños o los trabajos forzados. Y también la tortura o abuso sexual. Estamos hablando no en la cultura hebrea, por si acaso, sino en la cultura romana, greco-romana. Y la explotación en la prostitución de las niñas era habitual, esas prácticas. Entonces, y Carmen Bernabé por eso dice, ¿no? Es cierto que hoy en día muchos niños de ambos sexos siguen siendo sometidos a semejantes violencias, pero la diferencia está en que la inmensa mayoría de la gente lo ve como algo anormal y execrable, mientras en aquellos momentos eran muy pocas voces que lo condenaban, muy pocas voces. Y este era lo habitual.
Y la profesora Carmen Bernabé en este libro dice, ¿no? Aunque sin duda algunos niños eran muy queridos por sus padres, como lo demuestran numerosísimas inscripciones que han aparecido en lápidas en sus sepulcros, la consideración que se tenía a ellos en la antigüedad era muy diferente a la que hoy tenemos. Estaban expuestos a una gran violencia que se ejercía en formas múltiples. Podríamos decir que la situación del contexto del Antiguo al contexto del Nuevo Testamento empeoró con el Imperio Romano. En el siglo I, la niñez importaba como proyecto, de adulto, tenía una valoración muy diferente que la nuestra. Muchos vivían en una situación de subsistencia, intentaban controlar la cantidad de niños que podían criar. Para muchos era caso de vida o muerte. Entre los métodos de control de natalidad se encontraban el aborto, el infanticidio y la exposición de niños. Estos también se usaban en caso de ilegitimidad, malformaciones o señales adversas al nacimiento. Lo que preguntó un alumno, ¿no? Si eso practicaban los judíos. Los judíos no practicaban, pero en el Imperio Romano sí. Empecemos con el nacimiento de los niños y niñas en el siglo I, según Paul Beynet, historiador francés, en este libro Historia de la vida privada. El nacimiento de un romano no se limitaba a ser un hecho biológico. Los recién nacidos no vienen al mundo, mejor dicho, no son aceptados en la sociedad sino en virtud de una decisión del jefe de familia. La anticoncepción, el aborto, la exposición de niños, que es botar al niño a la calle, de origen extraconyugal, y el infanticidio, que es matar a un niño, mandar matar a un niño, del hijo de una esclava, eran pues prácticas usuales y perfectamente legales, dice Paul Beynet, según fuentes historiográficas. En Roma no puede decirse que un ciudadano ha tenido un hijo, lo toma o acoge, tolere. El padre ejerce la prerrogativa inmediata después de nacido su hijo. Le va a levantar del suelo, ¿no? Como también ya les expliqué, donde lo ha depositado la comadrona, para tomarlo en su brazo y manifestar así que lo reconoce y rehúsa exponerlo. La madre daba a luz sentada en una butaca especial, lejos de las miradas masculinas, o bien ha muerto durante el parto y ha habido que extraer al bebé de su vientre abierto. Y la criatura que su padre no ha levantado se verá expuesta ante la puerta de su domicilio o algún basurero público. Lo recogerá quien lo desea. Séneca decía, que escuchen esta palabra tan fea de Séneca, hay que separar lo bueno de lo que no sirve para nada. Paul Beynet lo dice en este libro, ¿no? Estos son la dura crisis que pasaban los niños en la antigüedad. Muy bien, ahora voy a pasar a seguir explicando los datos sobre nacimientos peligrosos, ¿no? Según Bruce Malina y Richard Ruckbach, en este libro, Los Evangelios Sinópticos y la Cultura Mediterránea del siglo I, los nacimientos de un niño eran peligrosos. En la antigüedad, la niñez era una época de terror, dice el profesor Malina, uno de los padres del método de las ciencias sociales de la Biblia, ¿no? Los niños, los miembros de la sociedad más débiles y vulnerables. La mortalidad infantil alcanzaba hasta el 30% en el siglo I. Otro 30% moría en torno a 6 años nada más. Ciertamente un 60% había desaparecido para los 16 años. No es de extrañar que en la antigüedad se ensalzase la juventud y se venerase la vejez. Esa era la situación. Hoy en día ni el 1% en Perú mueren en el nacimiento. Esta práctica cruel significa que si no, ahora 1.3, la exposición de niños. Miren acá, estas
Crepundias, que se muestra en el video de Mary Beer, que van a ver también en parte de este curso. Esta práctica, ¿qué cosa es exposición de niños? Esta práctica cruel significa que si no querían criar a un niño recién nacido, lo exponían en un determinado lugar de la ciudad. La arqueología ha determinado que los dejaban en algunos lugares de Roma, como orillas del Tíber, cerca de la columna de Lactaria, en el foro Litorio, donde cualquiera podía cogerlos y utilizarlos para sus propios intereses, educarlos y venderlos como esclavos. Mayormente a las mujeres abandonadas les hacían ejercer la prostitución. Escuchen esta carta del siglo I que se ha encontrado y que está citado en muchos libros de ciencias bíblicas. Hilarión a su hermana Alice: has de saber que aún estoy en Alejandrina. No te preocupes si los demás vuelven y yo permanezco en Alejandría, ¿no? Te ruego que cuides de mi pequeño y tan pronto reciba el salario te lo enviaré. Si por fortuna estás embarazada y es un niño, que viva. Si es niña, expóngla, deséchala. Miren esta carta tan cruel del siglo I, aproximadamente de la época de Jesús, en Roma, ¿no? Entonces estamos estudiando cómo era el contexto romano de la niñez. Siguiendo con la exposición de niños, ¿no? Que en griego se dice ectesis y apotesis, que consistía en abandonar al bebé por las fuentes, parece una práctica muy difundida en el siglo I. Al parecer, la pobreza extrema era la causa más común. Marcus Lewis y William Harris, ¿no?, en su investigación han demostrado la terminología de la exposición del niño del siglo I. Algunos filósofos grecorromanos como Mucio, Rufo, Tácito o Hierécoles criticaron estas prácticas, pero sin mucho éxito, hasta que la situación comenzó a cambiar a finales del siglo II, dice Carmen Bernabé. Y una investigación de la profesora Os Magnebake hace un detallado análisis de la situación de estos niños, ¿no? Ahora pasemos a un punto 1.4, el aborto en el siglo I. Yo pensé que no existía el aborto en el siglo I, pero la profesora Carolyn Osick, en este libro, El lugar de la mujer en la iglesia primitiva, tiene un artículo extraordinario entre la página 83 y 87 sobre esto, ¿no? La especialista Margaret MacDonald nos informa que la mayoría de métodos de anticonceptivos no funcionaban. ¿Cuáles eran esos métodos? Plantas, telas, a modo de condones o pomadas como espermicidas. Cuando estaban embarazadas, practicaban el aborto. Era tan riesgoso que la mujer moría o quedaba estéril. Usaban bebidas o manipulación mecánica. La profesora Mary Beer en su video también encontró un instrumento para sacar el bebé del vientre de la madre, ¿no? Como una pinza que sacaban el bebé para el aborto. Las razones para el aborto eran muchas. Según Rodney Stark, en este libro El auge del cristianismo, lo que no mencionaban estos autores es que la mayoría de los casos eran los varones quienes decidían y ordenaban el aborto, como decidían la muerte o la vida de un bebé. Como cabeza de familia, era el varón quien aceptaba al bebé. Entonces, el aborto no era que, como hoy, ¿no?, las jóvenes adolescentes van y quieren abortar, o las mujeres, este es mi cuerpo, yo aborto. No. En el siglo I, eso era decisión del varón. El varón decía, esposa, vas a abortar, porque así he tomado la decisión, y ella tenía que abortar. O hija, vas a abortar, y tenía que abortar. No era una decisión de una mujer, según el profesor Rodney Stark, y eso tiene mucha lógica, estudiando el siglo I. Es encomiable leer los escritos judíos y cristianos sobre el aborto en el siglo I y II. En los escritos judíos los abortos son practicados por los gentiles, son prácticas de los gentiles. Flavio Josefo, en su escrito apologético llamado Contrapión, en este libro, explica sobre el matrimonio.
Se han de criar todos los hijos y las mujeres no deben provocar abortos ni acabar con los fetos. Si lo hacen, serían acusadas de infanticidio. En el Nuevo Testamento no se acepta la práctica del aborto de los niños. Jesús, con su mensaje del reino de Dios, dignifica, defiende y hace protagonistas a los niños, y como judío nunca aprobó el aborto de niños. Eso es lo de bueno del Antiguo Testamento, tanto en todos los judíos, nadie acepta el aborto como judío. Esto es terrible, la pedrastría en el siglo I. La práctica de la pedrastría en el mundo grecorromano en el siglo I era común. En Grecia estaba admitida y se consideraba aceptable y normal que un hombre mayor tuviese sexo con niños y niñas, escuchen, de estatus social más bajo, ¿no? El profesor Kenneth Dover, en esta revista Retusa, en el mundo romano del siglo I, hay muchas fuentes que aluden al sexo con niños y niñas esclavos, viéndolos como normal y deseable. A veces, en fuentes romanas, era considerado mejor el sexo con los niños y las niñas que con una mujer. ¡Qué terrible! Fuentes que muestran la pedrastría son Juvenal en sus sátiras, Cátulo en su poema, Horacio en sus sátiras, Marcial en su epigrafía, como lo ha estudiado la profesora, esta joven, Lorne Selig, cuando estudia Mateo 18, del 1 al 14. Estaba prohibido para las mujeres, y algunas voces romanas condenaron estas prácticas, como Catón, en su historia, Mucio Rufo, sobre costumbres sexuales, pero era una minoría de autores. Existe una inscripción en el siglo I en una casa familiar donde se prohibía a sus familiares corromper a niños y vírgenes, y las relaciones sexuales entre hombres casados y mujeres casadas, fueran libres o esclavas. Esto, Margaret MacDonald, en El poder de la niñez, en un libro que está en inglés. La enseñanza de los judíos contra la pedrastría es clara, como Filón de Alejandría, en su decálogo contempla, lo denuncia, que no se debe practicar la pedrastría. En los oráculos sibilinos también, la Mishnah judía, la Tosefta judía, los Talmud contienen numerosas condenas de la práctica de la pedrastría. Lorne Selig lo ha demostrado exhaustivamente en su estudio. Miren esto, Marcial, en este libro Epigramas, defendía y loaba las relaciones con niños esclavos, ¿no? Ellos decían, estaba permitido. Tenemos historias, ¿no?, que senadores, decuriones romanos iban a comprar esclavos, hombres de 10, 12 años, para que sean sus parejas sexuales. Mientras que la Didache, ¿no?, algunos pronuncian Didache, está mal pronunciado, se debe pronunciar Didache, un escrito cristiano sirio del siglo I, cristiano, dice que no se debe hacer, ¿no? No matarás, no adulterarás, no corromperás a los niños, no tendrás sexo con niños, no fornicarás, no robarás, no harás magia, no matarás a su propio hijo por aborto. Miren, el aborto. No matarás al que has sido dado a luz, el infanticidio. No desearás lo que es de tu prójimo. Justamente porque en ese contexto se está dando estas terribles prácticas, y ese es el contexto del siglo I, donde Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Por lo tanto, es un mensaje radicalísimo, es el verdadero evangelio. Siguiendo con el contexto, la educación de la niñez. En este libro, La educación en la Roma antigua, de Stanley Bonner, ¿no?, señala que los filósofos griegos estoicos sitúan a la niñez en 2 etapas. Los primeros 7 años el niño no participa de logos, que es como una especie de bruto. Incluso Aristóteles y Platón discuten si un niño es ser humano a los 6 o 7 años. Entonces, por eso también podían seguramente matarlos, ¿no?, en el infanticidio. Los críticos de la Biblia decían que el infanticidio era una tontería de la Biblia, con la matanza de niños de Herodes el Grande en el Evangelio de Mateo, ¿no? Hasta que hace poco, hace unos 20 años, se encontró en Ashkelon la prueba arqueológica del infanticidio de los romanos.
hasta antes de esto era literario nomás, lo encontramos en libros de fuentes del siglo I, II, III después de Cristo, pero ahora ya se tiene la prueba arqueológica en Ashkelon, que se encontró en un lugar más de 100 niños asesinados juntos. ¿No? Entonces, esa es la prueba arqueológica de la práctica de infanticidio en el siglo I. Así que lo que dice Mateo de Herodes el Grande era una práctica real en el siglo I, ni de la racionalidad. Y ve en la segunda parte del 7 a 14 se desarrolla la racionalidad. Los griegos se educan con fábulas o historietas pedagógicas con las oraciones y costumbres particulares. En el siglo IV después de Cristo, los padres de la iglesia, ¿no?, daban consejo a los padres y educadores sobre la formación de la niñez, como Juan Crisóstomo. Es muy claro ver en estos escritos que los primeros 7 años no tenían importancia en la antigüedad, excepto en algunos casos excepcionales, como Platón, que quería que los estudios de los niños empiecen a los 6 años, Aristóteles a los 5, Crispo a los 3. Los estudios empezaban a los 7 años en las escuelas públicas y en las escuelas privadas, como en las familias. Y quiero señalar esto, por ejemplo, que cuando yo era niño en Perú, en la ciudad de Huancayo, todos empezábamos a los 7 años también a estudiar. En el judaísmo empezaba a los 8 años, pero solo era para varones esta educación para ser hijo del pacto, bar mitzvah, empezaba a los 8 años hasta los 12 años, solo para varones, no era para mujeres, como preguntaron en el chat. En la antigüedad la enseñanza era diferente a la educación. La enseñanza lo realizaba el maestro, la educación la nodriza o pedagogo, por si acaso. El pedagogo le acompañaba al hijo de su patrón y le ayudaba en los estudios. Eran cosas diferentes. Una cosa era la enseñanza, otra la educación que lo hacía el pedagogo. A veces muchos padres también eran pedagogos, por supuesto. Siguiendo con la educación de la niñez, los niños pobres estaban totalmente excluidos de estos estudios. Era una sociedad estratificada por clases sociales. Esta realidad hacía que no había oportunidades para los niños pobres. Era costumbre que los mismos niños servían a la mesa, como dice Stanley Bonner. Los niños de 7 a 14 se dedicaban a servir las mesas. No los servía la mamá ni el papá. Según Gregorio de Niza, Eucomio Arriano era hijo de un campesino que logró aprender taquigrafía y llegó a ser secretario del obispo de Aesio. Agustín siguió sus estudios gracias a la ayuda económica de Romaniano. Los niños esclavos podían estudiar si el patrón lo hacía estudiar. Necesitaban de la ayuda de un patrón. Se ha encontrado un hallazgo arqueológico de un cuaderno de un pequeño escolar cristiano egipcio del siglo IV después de Cristo, idéntico al manual helenístico. Aparecen los mismos nombres mitológicos, las mismas sentencias y anécdotas morales, pero con una relectura cristiana, como la invocación bendito sea Dios y la cruz monográfica en cada página, ¿no? Así que, y en los juegos de los niños, en la educación, en la antigüedad, los juegos infantiles eran simples. Los juguetes que se han encontrado en las tumbas de los niños cristianos y paganos son los juegos eternos, ¿no? Las bolas, las muñecas, los caballos, instrumentos de la cocina, de jardinería, las carretas, las pelotas. Mary Beer en su video encuentra una muñeca, pero no con una niña, ¿no?, sino con una mujer de 20 años y que le llama la Barbie más hermosa de todo Roma, porque es la única muñeca más hermosa que se ha encontrado del siglo I. También encontró una cuna, ¿no? Siguiendo con esto, pasemos a una acción terrible que existía en la época de Roma, que se llamaba el infanticidio. Narrado en los evangelios, cuando Herodes mandó matar a los niños, los reyes y gobernantes podían mandar a matar a cierta cantidad de niños por algunas justificaciones. Un hallazgo de 100 esqueletos de bebés fueron descubiertos en un burdel del Imperio Romano en Ashkelon, en Israel, a 100 kilómetros de Israel, ¿no? Es la primera prueba arqueológica del infanticidio en el Imperio Romano. Este tiene lógica cuando en el siglo IV Constantino el Grande prohibió el maltrato a los niños, según algunos cristianos de la época, por influencia de los cristianos, ¿no? Entonces a los niños se les podía mandar a matar, se les podía arrojar a la calle.
en épocas donde Pablo predicaba ahí en Éfeso, todo, los adultos practicaban la pedrastría y consideraban que era mejor el sexo con un niño que con una mujer. Así que era terrible ser niño, como dice el profesor Malinas. Ser niño en la época del siglo I era un horror, ¿no? El infanticidio, la acción de eliminar niños o niñas según los nuevos hallazgos, fueron practicados en el siglo I. La muerte a los niños se realizaba antes de los 7 días, también entre 1 a 3 años. La práctica era arrojarlos al agua, a los ríos, a las cloacas. Algunos niños nacidos deformes o débiles, al no ser aceptados por el padre, eran asesinados, aunque los nuevos estudios muestran que no era una práctica muy generalizada esto de los deformes. Pero sí han habido casos que en Roma practicaban eso. Los judíos sí no practicaban eso. Y 1.8, la actitud del judaísmo y el cristianismo del siglo I. Miren la diferencia, ¿no?, de todo lo que les he enseñado. Miren la diferencia desde el 1.1, miren. El nacimiento de los niños y niñas, cómo era. Los nacimientos peligrosos, la exposición de niños, las prácticas, la pedrastría del siglo I, qué terrible, ¿no? La educación de la niñez. Los romanos también no educaban a todos los niños, el infanticidio. Y ahora vamos a estudiar la actitud del judaísmo, tanto de judíos y de cristianos en el siglo I. En la época del siglo I, las prácticas antes mencionadas estaban generalizadas entre egipcios, griegos y romanos, cuyas leyes y costumbres no las prohibían. Algunos filósofos grecorromanos como Mucio Rulfo, Tácito o Hierocles criticaron estas prácticas, pero sin mucho éxito, hasta que la legislación empezó a cambiar a fines del siglo II recién. La niñez en el judaísmo del siglo I y los discípulos de Jesús condenaban las prácticas abusivas contra la niñez. Aunque entre ellos hubo algunos casos de exposición de niños, no eran prácticas habituales y consideraban contrario a la práctica de Jesús. Los estudios sostienen que en el rabinismo judío solo se aceptó la exposición de niños por causa de extrema pobreza. Encontraron el fundamento en la teología de la creación, ¿no? Si Dios creó todo bueno y creó también a la mujer y al hombre para que tengan hijos, ¿cómo es posible que se le pueda matar o botar? No es posible, ¿no? Larry Hurtado, que este es un libro hermosísimo, Destructores de los Dioses, el cristianismo en el mundo antiguo, nos enseña que los discípulos de Jesús rechazaron estas prácticas y muchos venían del judaísmo. Según Aristóteles, los judíos criaban a todos los hijos que le nacían. Según los historiadores, la única crítica generalizada de la práctica y la única negativa colectiva al abandono de niños entre los 3 primeros siglos se produjo entre judíos y cristianos. O sea, que para un romano era normal botar a un niño a la calle y que alguien los tome. Como dijo Cicerón, hay que desechar lo bueno de lo malo. Los evangelios narran, ¿no?, varios hechos de Jesús. En el relato de Marcos 10, 13 al 16, donde Jesús abraza y bendice a los niños y pide a sus discípulos que no se les impida acercarse a él. Estaba haciendo alusión al mandato de acoger niños huérfanos o expuestos, según el profesor John Fitzgerald. Pero en Mateo 18, 5 al 7, donde en forma clara, según la profesora Lorne Selig, se condena la exposición de niños y el abuso sexual de niños. Según la autora, el uso del término, del verbo escandalizar, ¿no?, escandalizo, que se hace en otros lugares del Evangelio y en la literatura extrabíblica, permite afirmar que se alude al pecado de tipo sexual. Lorne Selig sostiene que se refiere a la exposición de niños y niñas por el verbo cataproneo, que se usa en Mateo 18:10 acerca del menosprecio de pequeños, porque este verbo se usa en relación a la exposición de niños en otras obras, como en la epístola de Basilio y en Hechos Apócrifos de Tomás.
Los seguidores de Jesús denominaban seductores de niños aquellos que tenían sexo con ellos. Se negaban a llamarles amantes, esto, Cornelia Hor y John Marter, en un artículo sobre la niñez del cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo se volvió verdadero luchador de los derechos de la niñez. Los seguidores de Jesús fundamentaron sus actos desde la teología de la creación, como los judíos. Consideraban a los niños como seres creados a la imagen de Dios. También enseñaron una ética sexual y la responsabilidad de los padres en la crianza de niños. Llegaron a mejorar la vida de niños y niñas, justamente por el mensaje de Jesús. Y para terminar, la niñez en tiempos de Jesús y las interpretaciones bíblicas. 1. Las interpretaciones bíblicas invisibilizando la situación de la niñez en tiempos de Jesús. Esto ha sido lo normal, ¿no? En los libros de contexto histórico de las editoriales evangélicas, Portavoz, Vida, etcétera, El Mundo del Nuevo Testamento, o contexto cultural del Nuevo Testamento, ¿no? De mundo hispano, etcétera, no visibiliza esta realidad terrible que vivían los niños y las niñas. Esto se hizo posible cuando la arqueología, la historiografía, empezó a estudiar fuentes del siglo I. Entonces, los comentarios antiguos de evangélicos no visibiliza la situación de la niñez en tiempos de Jesús, y por eso parece como si fuera algo nuevo que estamos enseñando, cuando eso sucedió. Lo que pasa es que los libros evangélicos, al no estudiar las fuentes primarias, solamente estudiaron los textos bíblicos, no pudieron ver el contexto de la realidad que tenía la niñez y del impacto del mensaje de Jesús cuando se refiere a los niños. Segundo, también hemos visto interpretaciones bíblicas adultocéntricas justificando los estereotipos sobre la niñez en nuestras épocas, como por ejemplo, hay que pegarle con vara a los niños, hay que disciplinarlo porque si no los vamos a perder, un buen castigo, una sola vez castígale, golpéale a tu hijo y vas a ver que después te va a obedecer, etcétera, ¿no? Estas visiones adultocéntricas están justificando estereotipos de la niñez sobre nuestra época. Una investigación que se hizo sobre adolescentes en UNICEF Perú, ¿no? Que lo he leído hace poco, el año pasado, muestra, ¿no? Una investigación, una encuesta de miles de personas en Perú. UNICEF Perú realizó qué piensan los adultos de los adolescentes. Piensan que son inmaduros, que solamente sirven para estar en su celular, que sirven para el sexo, que no sirven para estudiar. Muestra, estos se llaman estereotipos, ¿no? Que no pueden ayudar nunca a su familia. Esos se llaman estereotipos. Justamente estos estereotipos adultocéntricos justifican interpretaciones bíblicas que no corresponden a la enseñanza de Jesús. También ha habido interpretaciones bíblicas subjetivas y anacrónicas, suponiendo que la situación de la niñez en el siglo I es semejante a nuestra época. Entonces agarran la Biblia y dice, bueno, acá dice en la Biblia que los niños, bueno, como en mi casa, los niños, no, la situación de un niño del siglo I a la cual Jesús se está refiriendo no es igual que la situación de nuestros hijos en nuestras casas. No, no lo es. Era totalmente otra cultura, otro mundo. Las niñas se casaban a los 12 años, los niños eran castigados, vivían, si pertenecían a culturas grecorromanas que se estaban convirtiendo, practicaban pedrastrías, practicaban castigos terribles, practicaban infanticidio, practicaban sexo con niños,
me recuerdo Suetonio, ¿no? Suetonio describe de este emperador Tiberio, que según Lucas 3:1, cuando Jesús empezó a predicar, el emperador era Tiberio, ¿no es cierto? Así dice el texto bíblico. Y cuando Jesús nació, el emperador era Augusto, dice en Lucas 2:1, ¿no? Y en 3:1 dice que Jesús era, cuando empezó, Tiberio, ¿no? Y cuando habla Suetonio Tiberio, dice que Tiberio despreciaba gobernar Roma, así que se fue, dejó a alguien gobernando Roma y él se fue a vivir en un sitio entre sus piscinas y todo. Y en sus piscinas tenía unos niños que les decía mis pececitos, y dice Suetonio que a esos niños de 10, 12 años les practicaba sexo, que eran hombres. Y entre esos niños estaba su propio sobrino que iba a llegar a ser emperador, Calígula. Y es a veces cuando nosotros vemos en la historia Calígula, un pervertido sexual. Claro, ¿cómo no va a ser pervertido sexual? Si su tío le anduvo violando desde niño, ¿no es cierto? Entonces hay que ver el contexto. Entonces, eso son interpretaciones bíblicas subjetivas y anacrónicas, ¿no? Suponiendo que la situación de la niñez es semejante a la nuestra, no es. Y por último, lo que vamos a hacer desde la próxima clase, y tomando ya este contexto bíblico que hemos hecho hoy, una interpretación bíblica, exegética y contextual desde Latinoamérica. También he escuchado, no sé, que hay alumnos que están de Europa, no sé si son hispanohablantes, seguramente los que más están hispanohablantes en Europa son en España, ¿no? Si hay alguien de... Pero los hispanohablantes, los latinoamericanos que estamos llevando este curso, tenemos que hacer una interpretación bíblica, exegética, contextual, desde Latinoamérica y los hispanohablantes en el mundo, sea que están en Estados Unidos o en Europa. Y queridos alumnos, miren, aquí está la Biblia, aquí está el intérprete, este es el mundo de la Biblia y este es el mundo del intérprete. Y nos separan muchísimas cosas. La cultura de niñez es totalmente diferente. En la antigüedad no existían, como hoy, por ejemplo, ropas para niños, según los arqueólogos, ¿no? Solo la ropa de los adultos lo achicaban y lo creaban para niños. Hoy no. Usted va, hay tiendas especializadas de niños, no existía eso. La historia muestra, en la historia del judaísmo también, el poco protagonismo de los niños. El idioma, por ejemplo, los términos hebreos y griegos sobre niñez muestran que algunos términos que nosotros traducimos niño también se puede traducir esclavo, sobre todo si tienen de 7 a 14 años, y otros elementos, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, ¿no?, desde nuestro mundo, entrar al mundo de la Biblia para traerlo al mundo del intérprete y hacer lo que decía mi profesor Juan Stan, la doble contextualización, entender el contexto y qué nos dice cómo es palabra de Dios hoy. Esa es la doble contextualización. Y hay una distancia entre mundos. Hoy hablamos de igualdad. En el Antiguo y Nuevo Testamento no existía igualdad, ¿no? Los hombres eran superiores a las mujeres, los hombres solo podían estudiar, las mujeres no, no existían derechos humanos, ¿no? Un padre podía mandar matar a su esposa, a sus hijos, ¿no? Herodes el Grande mandó matar a su esposa Marián y a 2 de sus hijos. Hoy vivimos una sociedad de individuos, en las sociedades antiguas no, eran en comunidades, como los especialistas llaman, diádicas. Hoy tenemos privacidad, ¿no? Es mi privacidad. En la antigüedad no existe privacidad. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando se casa una joven, tienen que verificar si es virgen o no. No hay privacidad. El castigo de hijos e hijas existía en la antigüedad. Hoy existen leyes en nuestros países que no se debe castigar. El sistema económico era otro y el contexto era otro. Entonces, con esto he terminado para entrar a las preguntas. Les he mostrado el contexto histórico, tanto judío como greco-romano,
dificilísimo de la niñez, y como dice Bruce Malina, ser niño en la época del siglo I era terrorífico, y en medio de eso, Jesús nos va a decir que Él es el defensor, dignificador de los niños y las niñas. Para mí me parece un mensaje potentísimo, hermosísimo, que me causa mucho amor, ¿no?, a la palabra de Dios. Adelante con las preguntas. Bueno, profe, está Larry Jarra con la mano levantada y hay unas preguntas por el chat. Sí, hermano, otra vez, buenos días. Mi pregunta Dale. es, ¿en qué momento se le debe castigar al niño y cómo? ¿O realmente no se le debe castigar? ¿O en qué Gracias. situaciones, no? Hay una escuela que le llaman disciplina positiva, y yo, que trabajo en World Vision Perú, soy el especialista en relaciones con iglesias para el Perú, que trabajamos con niñas, le llamamos crianza con ternura. Los niños tienen que ser, sí, educados, se les debe enseñar que hay cosas que no deben hacer, etcétera, pero los estudios de las experiencias adversas de la niñez han demostrado que no se debe hacer golpeándolos, insultándoles, humillándolos, no. Se debe hacer conversando con ellos, explicándoles, ¿no? Y puede haber una disciplina positiva. ¿A qué se refiere, no? No tienes permiso, no vas a tener acceso al televisor, etcétera, que sepa que no todo es permitido, eso sí, pero no como nuestros padres, por ejemplo. Y yo soy un peruano de 50 años y a nosotros nos pegaban de todo, ¿no? Nos agarraban a golpes, nuestros profesores, nuestros familiares y nuestros padres, ¿no es cierto? Así que nos daban duro y así hemos sido criados, ¿no? Entonces, bueno, aunque eso pertenece ya a la teología pastoral, ¿no? Pero me gustaría que hagan preguntas de lo que yo les he expuesto de la Biblia, del contexto que les he expuesto, porque ya la próxima semana vamos a analizar la Biblia, ¿no? Adelante. Muy bien, profesor. Nancy Cayuco tiene dos preguntas y la primera es a quiénes se le consideraban gentiles y la segunda, ¿qué es la pederastia? Ya. Gentiles se le considera a una persona que no ha nacido en el pueblo judío en la Biblia, ¿no? Eso Pablo lo explica en Romanos capítulo 10, 11. Entonces, un gentil, y también en Gálatas, ¿no? Y en Hechos también está, un gentil es aquella persona que no nació, ¿no? Los judíos le llamaban gentiles a todas las gentes que no pertenecían al pueblo judío. Esos son los gentiles. Entonces, el primer grupo de cristianos son judeo-cristianos. Son judíos que han nacido en Judea o Israel o en Galilea, etcétera, que se han convertido al cristianismo. Judeo de religión judía, cristianas, como Pablo. Pero predicaron a todos y se convirtieron muchísimas personas que no eran judíos, cristianos, ¿no? Gentiles cristianos, que somos nosotros, que no hemos nacido en Israel, pero somos cristianos. A ellos se les dice gentiles cristianos. ¿Qué cosa es la pedrastría? Cuando un hombre adulto tiene sexo con un niño o niña, ¿no? Eso es la pedrastría. Cuando tiene relaciones sexuales, y como Marcial dice, este poeta romano, que es más hermoso tener sexo con niños o niñas que con mujeres, ¿no? Qué terrible. Eso era la pedrastría, sexo con niños. Hasta ahora también, ¿no? Hay hombres terribles que buscan sexo con adolescentes de 14 años, 13 años, y está penado, pero se sigue realizando en el mundo.
Adelante. ¿Otras preguntas? Verónica. Hermano, sí, también vemos también en Samuel, ¿verdad? En primera, creo yo, Sí. perdón, segundas de Samuel, donde Dios manda a Saúl, ¿verdad? En ese tiempo a matar hasta los niños. Pero creería yo que en ese tiempo Amalek, si no me recuerdo, era alguien que no quería dejar pasar al pueblo, creo yo. Entonces, Sí. Dios manda a hacer como algún castigo directo por su pueblo de Israel. En este caso, hermano, Muy buena pregunta. Esto pertenece ya al Antiguo Testamento. Ese caso también está en Josué, y hay textos en Jueces, en Primera, Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Crónicas, que Dios le dice, ¿no? Cuando mates a los hititas, a los heteos, a los amorreos, etcétera, mata a mujeres, hombres, ancianos, niños y niñas. Esto, muy buena pregunta, se ha visto en el contexto de la violencia del Antiguo Testamento, cosa que, por ejemplo, Jesús ya no practica, ¿no? Jesús nos dice que a los enemigos hay que amarlos, ya no hay que matarlos, y justo por eso existen los salmos imprecatorios. Por ejemplo, el Salmo 137, que es un salmo imprecatorio, versos 6, 7 y 8, que dice, ¿no? Bienaventurado el que agarre un niño babilónico y lo reviente sobre la roca. ¿Por qué? Expliquemos, ¿no? Porque está ahí en la lógica de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué el salmista dice bienaventurado el que agarre tus niños y los reviente en la roca? Porque los babilónicos hicieron eso con los niños judíos, los reventaron en las rocas. Y ahí también la vulnerabilidad, ¿no? Cuando las mujeres y niñas, y como hemos leído, por ejemplo, que en las ciudades de refugio los ponían a sus hijos, ¿por qué? Porque en las guerras, si no, los mataban, los empalaban, los mataban. Y en este caso, en ojo por ojo, diente por diente. Este texto que ha citado la hermana, que es dificilísimo, que en la teología del Antiguo Testamento se ha escrito muchísimo sobre eso. Hay un libro que se llama Violencia en la Biblia, a ver si se los paso para que lo lean en PDF. Este texto de violencia en la Biblia nos narra, ¿no? Cómo entender estas matanzas totales, ¿no? Que tiene incluso un nombre, ¿no? Por ejemplo, hay 37 casos de pena de muerte, ¿no? En el Antiguo Testamento, según la Mishnah, el Talmud y la Torá, ¿no? El Pentateuco, y cómo se practicaba también la pena de muerte. Por ejemplo, a hijos que eran rebeldes se le tenía que matar, a mujeres que decían que eran vírgenes y no lo eran, se le tenía que matar, a hombres o mujeres que hacían blasfemia contra Dios, se le tenía que matar, etcétera, ¿no? Entonces, estos son leyes justamente, y eso es lo segundo, que están en la lógica que se llama en la teología bíblica de la revelación progresiva de Dios. ¿Qué cosa es la revelación progresiva de Dios? Así como cuando un bebé nace, le damos leche materna, el calostro, leche materna, y después comidas que puedan ellos blanditos, que puedan comer, etcétera, ¿no? Así Dios se ha revelado progresivamente. En el Antiguo Testamento hay esta lógica porque vivían una sociedad de violencia y para la sobrevivencia de Israel. Es muy triste ver esos casos que sí se han practicado tanto en Israel y también en otros pueblos. En otros pueblos era peor. Las descripciones asirias sobre matanza de niños es terrible, ¿no? Incluso están graficadas, ¿no? Cómo empalaban a los niños como si fueran unos pollos ahí y los colocaban, ¿no? Después también los romanos también hacían eso, de un modo poco diferente, pero los crucificaban y era terrible. Entonces, pero gracias a Dios, hermana, que en el Nuevo Testamento ya no hay esa práctica y por eso nosotros somos seguidores de Jesús.
no somos seguidores del Antiguo Testamento, no somos judíos, somos seguidores de Jesús, gracias a Dios, ¿no? Y en eso ya podemos encontrar un evangelio tierno, amoroso, tanto para los niños y para otros pueblos, desde un modo de la interculturalidad, de la alteridad y respeto a las otras personas. Gracias. Bonchi. Buenas tardes, Mirta de Chile. Quería preguntarle al profesor, me interesa el tema, cómo el tema de la niñez de Jesucristo, lo vamos a tocar ese tema, porque es súper importante, ahí están las condicionantes de cómo, cómo fue catalogado el Señor como niño, que nació, la actividad, después todo el ciclo, claro, cuando él ayudó a su papá, en la iglesia iba a los 12 años, toda la etapa de niñez, que después se perdió eso, entonces después se vio ya casi a los 33 años, pero ¿cómo fue esa etapa? ¿La vamos a tocar aparte o hacer de esto un Sí, contexto? muchas gracias. Para la próxima clase, ¿no? Primero les hemos enseñado justamente en forma progresiva la niñez en el Antiguo Testamento, el contexto del siglo I, tanto grecorromano y judío, y el próximo sábado nos dedicamos justamente ya a analizar todos los textos del Nuevo Testamento sobre niñez y la teología de Jesús sobre la niñez. Y claro, también, como no, la experiencia de Jesús niño, ¿no? Ahí hay dos términos lindos en Lucas 2, 52 y 58 sobre Jesús niño, uno cuando es niño y otro cuando es adolescente, por ejemplo. Por los términos uno puede saber. Qué lindo, a ver, la próxima semana lo vamos a estudiar eso. Si podemos dejarlo eso para la próxima semana, hermanos. Gracias. Y vamos terminando, ya son las 11, creo que nos hemos pasado. Por último, acá hay una pregunta que dice, esto dice la Didaché, reitero, del hebreo al español se debe pronunciar Didaché, no Didaché. Y lo que le cité, lo que dice la Didaché, lo he sacado de la Didaché, pues, ¿no? La pronunciación del hebreo al inglés es Didaché, pero del hebreo al español es Didaché, por si acaso. Un abrazo, que Dios les bendiga. Espero que este sea el inicio de un enamoramiento con los textos de la niñez y la educación cristiana para que ustedes sigan adelante. Gracias. Gracias, Leticia.